Eddie Guerrero, el Latino Heat, tuvo en su paso por WWE la oportunidad de poseer varios campeonatos. Fue 2 veces campeón intercontinental, 1 vez campeón de los Estados Unidos, 2 veces campeón europeo y 4 veces campeón en parejas. Sin embargo, el título más importante que consiguió en WWE y el más importante de su carrera fue el campeonato de WWE, el cual consiguió ante Brock Lesnar y retuvo por cerca de 4 meses. El día de hoy haremos un breve repaso de los momentos más importantes de Eddie Guerrero con este cinturón, donde consiguió en una apoteósica victoria ante Lesnar hasta el feudo con JBL. Así que bienvenidos a Spot Monkeys. Ya sabes, si te gusta revivir los reinados favoritos de tus luchadores, te invito a suscribirte a Spot Monkeys Wrestling. Yo soy Matías, corre video. Eddie Guerrero participó en el Royal Rumble del año 2004, combate que fue ganado por Chris Benoit, quien al final decidió ir a Raw para retar a Triple H por su campeonato mundial pesado. Debido a esto, se decidió hacer una batalla real de 15 luchadores y el ganador se llevaría la oportunidad de desafiar al entonces campeón de WWE Brock Lesnar. En esa lucha participaron nombres como Kurt Angle, JBL, The Big Show, John Cena y muchos otros. Al final, Eddie Guerrero logró eliminar a Kurt Angle y con ello ganarse la oportunidad de desafiar a Brock Lesnar en No Way Out. Camino a este evento, Brock Lesnar no solo debía preocuparse de defender su campeonato ante Eddie Guerrero, sino también de Bill Goldberg, con quien tenía un feudo personal al ser este eliminado de la lucha Royal Rumble gracias a la intervención de Lesnar. La lucha empezó como uno se podía esperar. Brock Lesnar supera a Eddie Guerrero en el aspecto físico y prácticamente toda la lucha fue dominada por el campeón. Aunque de vez en cuando Eddie Guerrero lograba conectar algunos golpes y aplicar ciertas movidas contra Lesnar, lo cual encendía más al público que estuvo apoyando en todo momento al Latino Heat. El combate fue una demostración de fuerza de Lesnar y la técnica de Eddie Guerrero, teniendo este último casi todas las de perder. Sin embargo, todo cambió a partir del minuto 26 del combate, significado el final del combate, pero no se dio cuenta de que el referee estaba detrás de él y lo golpeó con el cuerpo de Guerrero, dejándolo inconsciente e incapaz de hacer el conteo. Al darse cuenta de esto, Lesnar se baja del ring, toma su título y regresa con intención de atacar a Eddie con él. Sin embargo, Goldberg aparece por sorpresa y le aplica una lanza a Brock Lesnar, lo cual aprovecha a Eddie Guerrero para buscar la cuenta, pero esta apenas logra llegar a 2. Guerrero ve el título de Lesnar con él mismo, sin embargo Lesnar logró esquivar el título. Dejando completamente noqueado a Brock Lesnar, Eddie sube al esquinero y logra ejecutar una Frog Splash contra Brock Lesnar, lo cubre y la cuenta llega hasta 3. Toda la arena se viene abajo, Eddie Guerrero salta emocionado la barrera de protección y se funde en un abrazo con sus fanáticos, con su madre y con su hermano, empezando así el reinado con el campeonato de WWE que lo catapultaría como la cara de SmackDown por los siguientes 4 meses. Kurt Angle había ganado la oportunidad de retar al campeón de WWE en el mismo evento donde este ganó, No Way Out, en un combate de triple amenaza con The Big Show y John Cena, saliendo victorioso al hacer rendir a John Cena con un Angle Lock. Por lo que la historia seguía al siguiente SmackDown, donde Eddie Guerrero tendría una emotiva celebración con el campeonato de WWE, pero para su sorpresa tuvo que defenderlo inmediatamente, reviviendo su enemistad con su sobrino Chavo Guerrero. Kurt Angle sería nombrado árbitro especial para resguardar la seguridad del combate, pero cuando Eddie se encaminaba a la victoria, Kurt Angle le niega la tercera palmada a Eddie, provocando su cambio de mando y golpeando violentamente al campeón, terminando este combate 16 minutos sin resultado, 3 estrellas. Desde ahí Kurt Angle manifestó sus intenciones al no reconocer a Eddie como un campeón digno por su pasado con las drogas. También Paul Heyman tuvo un rol importante para ponerle las cosas difíciles a Eddie, donde incluso llegaron a luchar con Guerrero con las manos atadas, pero sería atacado por Kurt Angle con el cinturón de WWE.
La historia culminaría en WrestleMania 20, una lucha muy técnica entre dos de los mejores luchadores en la historia de WWE. Durante cerca de 23 minutos fue una de las muestras de los talentosos que eran ambos luchadores. Sin embargo, el combate terminó gracias a una de las famosas trampas de Eddie Guerrero, quien al verse acorralado en la Angle Lock logró desatar su bota para así zafarse de Angle y ganar el combate gracias a un paquetito en casi 22 minutos de combate. 4 estrellas. Sin embargo, la mejor parte de la noche para Eddie Guerrero vendría después, pues su amigo Chris Benoit había derrotado a Triple H y a Shawn Michaels en el evento estelar de WrestleMania. Al terminar el combate, Eddie sale al ring con su campeonato y celebran juntos en el punto más alto de sus carreras, después de haber estado relegado en media cartelera tanto en su paso por WCW como en sus inicios en WWE. Ahora ambos estaban en la cima. El abrazo entre ambos rodeado de serpentinas de celebración es una de las imágenes más icónicas de todo el wrestling en su historia. Lamentablemente la historia con Kurt Angle no continuaría por problemas en el cuello del medallista olímpico, pero en el SmackDown post-WrestleMania defendería su presea frente a su amigo Rey Mysterio. Un combate bastante entretenido que recordaba sus años en WCW con movidas bastante dinámicas, finalizando después de que Eddie fallase la Frog Splash. Rey Mysterio aplicaría la C19, pero fallaría su machetazo de pierna. Eddie aprovecha de conectar un paquetito y retiene su campeonato en casi 18 minutos en un gran combate. 3 estrellas, 3 cuartos. La siguiente cita sería en Raw en pleno draft frente al recién drafteado SmackDown Triple H. Si bien el combate pintaba interesante, pero acabaría por descalificación por el desorden entre luchadores de Raw y SmackDown. Eddie ganaría por descalificación luego de que fuese atacado por Christian en 13 minutos de lucha. 3 estrellas. En esta historia ocurrirían dos cosas interesantes. Lo primero es que Kurt Angle sería nombrado como nuevo gerente general de SmackDown, y como ya revisamos, su relación con Eddie Guerrero no era la mejor. Lo segundo es que Bradshaw había disuelto su equipo con Farouk y se había convertido en JBL, un personaje empresario, multimillonario y ultranacionalista. Angle pactaría una nueva defensa para Eddie Guerrero ante Booker T, quien venía llegando a la marca azul. Tras un combate relativamente decente, Eddie Guerrero encontraría a los tres amigos y buscaría la Frog Splash. Una vez aplicada, aparece Bradshaw con este nuevo aspecto y ataca a Eddie Guerrero, descalificando el combate tras 16 minutos. Bradshaw terminaría rematando a Eddie con un potente lazo y con las semanas pasaría a llamarse JBL. 3 estrellas, 1 cuarto. El medallista olímpico le otorgaría un premio a JBL tras ayudar a combatir la inmigración ilegal en la frontera de México con Estados Unidos. Obviamente, este discurso afectó bastante a Eddie Guerrero, haciendo dos personajes completamente opuestos en esta historia. La primera cita sería en Judgment Day de 2004 con uno de los combates más sangrientos que se recuerde en la historia de WWE. JBL y Eddie Guerrero empezarían el combate con un mano a mano normal, pero todo cambió cuando el referee cayó por un golpe. JBL atacó a Eddie Guerrero con un evento. Eddie había sufrido el corte de una arteria y la sangre no dejaba de salir. Sin embargo, decidió continuar con el combate, pintando la lona del ring con un... Sin embargo, la lucha terminó en descalificación para Eddie Guerrero, pues golpearía a JBL con el campeonato y no contento con eso, siguió atacando a JBL hasta dejarlo inconsciente. Y luego, después de esto, el manager general de SmackDown, Kurt Angle, le otorgó una revancha para JBL para el evento The Great American Bash y le dio a este la oportunidad de escoger la estipulación, lo cual sería un Texas Bull Rope Match, un tipo de combate donde ambos luchadores están atados por una cuerda y gana el que toca las 4 esquinas del ring de manera consecutiva. La acción empieza de manera normal, hay dominio de ambas partes y múltiples intentos de tocar las esquinas. Llega un momento en el que ambos bajan al ringside y Eddie Guerrero atacó a JBL con una silla, haciéndolo sangrar en el proceso. Eddie pasa a dominar el combate, sin embargo sería más difícil para él tocar las esquinas pues JBL apenas podía moverse. Sin embargo, JBL pudo recuperarse y le aplicó a Eddie Guerrero un powerbomb contra la mesa de comentarios en español. Al final ambos habían tocado las 3 esquinas y luchaban por tocar la cuarta.
Eddie intentó saltar por encima de JBL para tocar la esquina, y en un principio se declaró a Eddie Guerrero como el vencedor del combate. Sin embargo, Kurt Angle revirtió esa decisión y mostró en un video que JBL había tocado la esquina primero con su cuerpo, con lo cual fue declarado el nuevo campeón de WWE tras 21 minutos de combate. Calificación: 3 estrellas, 1/4. Después de este combate, Eddie Guerrero empezó un feudo con Kurt Angle, el cual intervino en una lucha de jaula entre JBL y Eddie Guerrero que servía como revancha por el título. El medallista olímpico, oculto tras una máscara, atacó a Guerrero y le permitió escapar a JBL reteniendo su campeonato. Después de su feudo con Angle, Eddie Guerrero buscaría capturar el título nuevamente en una lucha fatal de 4 esquinas en Armageddon, pero al final JBL retuvo el cinturón una vez más. Concluiría así el primer y único reinado de Eddie Guerrero como campeón de WWE. Desde este momento volvería a planos de media cartelera, ganando el título en parejas con Rey Mysterio y luego entrando en un feudo con este por la custodia del ahora luchador de WWE, Dominic Mysterio. Y es así como terminamos la revisión del reinado de Eddie Guerrero como campeón de WWE, un reinado que, si bien no tuvo el impacto que se merecía, es recordado por todos los miembros del universo de WWE y del wrestling en general por los grandes momentos y combates que tuvo Eddie Guerrero como campeón. Fue un reinado de 133 días donde tuvo 7 defensas, las cuales 3 fueron en pague por ver, siendo la de Judgment Day en el evento principal. Según mi criterio, considero que 3 luchas son consideradas rescatables, siendo la contra Angle en WrestleMania, la contra Rey en SmackDown y la primera con JBL, por lo que en escala de 10 califico este reinado con nota 7. Muchísimas gracias por ver este video. En este momento aparecen los miembros que apoyan el canal. Recuerda que por menos de $1 puedes contribuir a Spot Monkeys Wrestling. Por lo que nada, te mando un gran abrazo y que tengas un día 5 estrellas.